Los titulares. Le presento los resultados de la encuesta realizada por Borges y Asociados a pedido de Canal Antigua y revista Contrapoder, la más importante de todas. Si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votaría usted? La encuesta hace una medición a diciembre de 2013 y una medición a julio del año 2014. La respuesta más importante, 29,1% a favor de Manuel Valdizón. El segundo puesto sería para Alejandro Sinibaldi con 14,4%, Sandra Torres con 12%, Roberto Alejos Cámbara, Luis Fernando Pérez, Suri Maite Ríos, Mario Estrada y Roberto González Díaz Durán serían los que estarían en la contienda. Hay una disminución de casi 3 puntos porcentuales en la intención de voto a favor de Manuel Valdizón, 29,1 para julio 2014, 32,6 a diciembre del 2013. En caso de Alejandro Sinibaldi hay un incremento en la intención de voto, 9,7 para el mes de diciembre de 2013, 14,4 para el mes de julio del año 2014. En el caso de Sandra Julieta Torres Casanova también hay un incremento al 12% a julio 2014, 7,5% de intención de voto a diciembre del año 2013. No hay referencia para Roberto Alejos Cámbara, hay una disminución para Luis Fernando Pérez, no hay punto de comparación para Suri Maite Ríos Sosa y hay pues un leve incremento para Mario Estrada y no hay punto de comparación para Roberto González Díaz Durán. He de darle la ficha técnica en cuanto a la encuesta realizada por Borges y Asociado a pedido de Canal Antigua. Ha sido una encuesta a nivel nacional, más o menos 3,5% en el margen de error, una confiabilidad del 95%. La otra pregunta, ¿por cuál de ellos nunca votaría? En el caso de Manuel Valdizón, el antivoto sería del 9,5%. En el caso de Alejandro Sinibaldi, 6,2%. De Sandra Julieta Torres Casanova, 20,3%. Roberto Alejos, 2,8%. 2,6% para Luis Fernando Pérez. 5,1% para Suri Ríos y 2,2% para Mario Estrada. Y en la última de las preguntas que le presentamos hoy de la encuesta realizada por Borges y Asociados a pedido de Canal Antigua y revista Contrapoder, le presentamos el nivel de penetración, de conocimiento que se tiene de los posibles aspirantes a la presidencia de la República. En el caso de Manuel Valdizón, a julio del año 2014 hay una disminución del 94,2% que presentaba en diciembre de 2013 al 84,9% que presenta en julio 2014. En el caso de Alejandro Sinibaldi, pues está prácticamente en un empate, 69,5% a diciembre de 2013 y 70% a julio del 2014. Un incremento, una disminución también en el caso de Sandra Julieta Torres Casanova, diciembre de 2013, 96,8% para la ex primera dama de la nación, 89,4% a julio de 2014. También hay una disminución en cuanto a Roberto Alejos Cámbara, 37,1% de diciembre de 2013, 32,8% a julio del 2014. Allí estarían las respuestas más importantes que le presentamos hoy de la encuesta de Borges y Asociados a pedido de Canal Antigua y revista Contrapoder, 1,000 encuestas realizadas en la ficha técnica. Ahora sí, momento de entrarle a las noticias. He de contarle que hubo protestas en el interior de la República, específicamente. Ahora sí, momento de entrarle a las noticias. He de contarle que hubo protestas en el interior de la República, específicamente en el departamento de Huehuetenango, esto por la suspensión de contratos que realizara el Ministerio de Salud Pública a algunas organizaciones no gubernamentales que se dedicaban a la extensión de cobertura en salud. Integrantes de las organizaciones no gubernamentales contratadas bajo el programa de extensión de cobertura volvieron a ocupar la dirección del área de salud de Huehuetenango. Más de 370,000 huehuetecos quedarán sin cobertura en salud por la cancelación del ministerio de 30 convenios con las prestadoras de servicio que asisten en los centros de convergencia del departamento. Como que el presupuesto va enfocado a la atención a algo asistencial. Sin embargo, aquí lo que pedimos nosotros como organización sindical y que el presupuesto vaya un poco más allá en lo que es la atención primaria de salud. La educación es muy importante en cada una de las comunidades.
Ante esto, los trabajadores a quienes se les adeuda 4 meses de salario y han trabajado sin insumos médicos ocuparon el área de salud para hacerse escuchar. La medida será por tiempo indefinido. Sinceramente, si nos corten el servicio de las prestadoras de salud, es una tristeza. ¿Cuántos niños se nos van a morir? ¿Cuántas muertes maternas vamos a tener? Durante la ocupación del área de salud trascendió la destitución del director Omar Palacios de esta dependencia, en donde se refleja por 4ª ocasión los cambios de directores que provienen de la injerencia política de las diputadas del partido oficial. El día primero, o sea, el día 31, dejo el cargo de director del área de salud de Huehuetenango para regresar a ser director del Hospital Nacional. Me indicó que era una decisión ministerial, pero no tengo ninguna explicación, ninguna justificación del porqué. En el actual gobierno ya prácticamente si se diera este cambio ya fueran 4 directores que entrarían, ¿verdad? Realmente lo que no queremos como organización sindical es atrasar muchos procesos que ya están. Reportó desde Huehuetenango, Haroldo Mateo. Por su parte, la señora vicepresidenta Ingrid Roxana Valdetti Elías dijo que se podría accionar legalmente en contra de 18 ONGs que han sido cancelados sus contratos para trabajar con el Ministerio de Salud Pública en el tema de la ampliación de cobertura en salud. La vicepresidenta Roxana Valdetti Elías anunció que enderezará denuncias penales contra 18 ONGs que prestaban el servicio de cobertura de salud en el interior de la República. Quiero decirle que voy a deducir responsabilidades penales a todas las personas que nos cobraron y no hicieron el trabajo. No se va a quedar solo en la no contratación, sino que vamos a ir más lejos. Valdetti dice que después de hacer una evaluación, se encontraron anomalías como personal contratado sin DPI, además de que gastaban dinero en cuestiones administrativas y no en compra de medicinas. El 91% se va en contratación de personal, el 8% se va en administración, el 0.8% se va en administración y de ahí, si usted saca la cuenta, me queda muy poquito realmente para lo que yo necesitaría que las ONGs estuvieran trabajando, que es para poder llevar la medicina a la gente que más lo necesita. ¿Sabe usted con el final del mes de julio también se terminó el plazo de la Superintendencia de Administración Tributaria para el pago del impuesto de circulación de vehículos, la llamada calcomanía? Según el jefe de la SAT, Carlos Muñoz, unos 400,000 automovilistas no han pagado su impuesto. Tenemos una recaudación de 449.85 millones. que equivale al pago realizado de 053 vehículos. La meta total del 2014, estamos hablando de 566.23 millones y nuestra meta de julio son 501.74 millones, lo que quiere decir que están pendientes de pago 116.38 millones, los cuales al no existir morosidad deberían de entrar el día de hoy. Y eso equivale al pago de 764.638 vehículos. Esos 764.638 vehículos que están pendientes, quiero comentarles que en tipo de uso comerciales son 67.087 vehículos que están pendientes, motocicletas 333.476 y vehículos particulares 364.075, de los cuales unidades pendientes de pago del 2014 son 414.371 vehículos y unidades pendientes de pago de años anteriores son 350.267 vehículos, lo que hace el total de los 764.638 vehículos pendientes aún de pago. Momento de la pausa, al regresar más noticias a las 8. Sigamos con las noticias. Está usted, las autoridades del Banco de Guatemala presentaron el informe acerca de la política económica nacional. El presidente del Banco de Guatemala, Edgar Barquín, compareció ante los jefes de bloque del Congreso para dar a conocer el informe circunstanciado de la política económica guatemalteca del primer semestre. Según Barquín, la actividad económica creció en más del 3% en los primeros 6 meses.
Con base en los resultados del Producto Interno Bruto trimestral, la actividad económica de Guatemala creció 3.4% en el primer trimestre del año 2014. Buenas noticias en materia económica, macroeconómica. Dicho crecimiento se sustenta por el lado del origen de la producción en incrementos en todas las ramas de la actividad económica, incluyendo la construcción. El crecimiento del Producto Interno Bruto en el primer trimestre de 2014 fue mayor al registrado en el primer trimestre del año 2013, que fue de 3%, y es congruente con las estimaciones de crecimiento económico para 2014, que la estamos situando entre un 3.3 y 3.9%. En cuanto a la inflación, que es el aumento de precios, el presidente del Banguat asegura que ésta se encuentra estable y dentro de los rangos establecidos por la Junta Monetaria. Se situó a junio en 3.13%, ubicándose dentro del margen de tolerancia de la meta de inflación fijada por la Junta Monetaria, que es del 4% más menos un punto porcentual, lo que denota, como indiqué, la disciplina de la política monetaria. ¿Y quién podría desarrollar el plan económico del partido líder? Monetaria. ¿Y quién podría desarrollar el plan económico del partido líder? ¿Es el actual presidente del Banco de Guatemala? Me refiero a Edgar Barquín. El presidente del Banco de Guatemala, Edgar Barquín, reconoció que recibió una invitación del partido líder para participar en la conformación de una propuesta económica para el país. Barquín deja claro que por el momento eso no significa optar a un cargo público y dice estar concentrado en terminar su gestión este año. La propuesta que tengo es para coordinar un plan de gobierno y definir una política económica consistente, realizable, creíble, que venga a propiciar un mayor crecimiento, mayor empleo, reducir la pobreza, etcétera. Respecto de participación para elección popular, pues eso lo definirán el comité ejecutivo del partido y las bases, pero es un tema que en este momento todavía es muy prematuro hablar, ¿verdad? Según la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, en nuestro país hay unas 2.000 osamentas que no han podido ser reconocidas por sus familiares. La Fundación de Antropología Forense de Guatemala tiene 2.000 osamentas de personas que fueron desaparecidas durante el conflicto armado interno y ahora no tienen familia. Según el titular de la fundación, desde el inicio de sus labores hasta hoy han recuperado y realizado un banco de datos de ADN de las osamentas encontradas en cementerios públicos y clandestinos en el país. Tenemos alrededor de 2.000 osamentas en el banco genético actualmente. Un poquitillo más de ese número en espera de ser identificadas, ¿verdad? Entonces, efectivamente tenemos un porcentaje de osamentas que no dan ADN. Tenemos muchas osamentas que tienen un perfil, pero no tenemos a las familias, ¿verdad? Y tenemos otras familias que simplemente no tenemos la osamenta. Entonces hay muchas variables que contribuyen a que los números no sean más altos. El director también detalló que actualmente tiene un banco de datos de 10.000 personas que buscan a sus familiares. Hasta hoy con la campaña No Soy XX se han identificado 250 osamentas. La fundación ha puesto a disposición de la población el número 1590 para quienes quieran saber cómo es el procedimiento para encontrar algún familiar desaparecido durante el conflicto armado. El siguiente segmento es patrocinado por Tropigas, la llama que rinde más. Bienvenidos a este segmento de entrevistas de las 8:45, hoy día jueves, y hoy estamos con Claudia Méndez Arriaza. ¿Cómo está, Claudia? A veces sí, a veces no, pero... Verdad que sí, ha cambiado mucho. Estamos nuevamente aquí con Claudia. Bienvenida nuevamente, Gracias, Quique. Buenas noches. Vamos a conversar hoy con Víctor Borge, de la firma Borge y Asociados, porque vamos a conversar acerca de esta encuesta que solicitó Canal Antigua y Contrapoder, una segunda versión, ya del mes de mayo era la versión anterior. Vamos a conversar con Víctor acerca un poco de 3 preguntas, básicamente, pero le damos la bienvenida a Víctor. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias.
Un gusto estar con ustedes. La encuesta anterior que hicimos para la revista y Canal Antigua es de diciembre. De diciembre, perdón, sí, de diciembre. Sí, apenas 7 meses de distancia. 7 meses. Pero ciertos cambios que son perceptibles. En política 7 meses es un montón de tiempo, pero va a ser más rápido el tiempo ahora conforme nos acercamos al día de la elección, donde las cosas se mueven un poco más rápido. Empecemos, Víctor, con la primera parte, porque hemos hablado mucho acá de que para ser contendiente, de verdad contendiente, tienes que estar cerca de un 90% de reconocimiento de nombre. Y la primera parte, vamos a hablar un poco acerca de eso. ¿Cómo está la percepción de la mayoría de estos potenciales candidatos o políticos con respecto al reconocimiento de nombre de estos personajes? Sí, en realidad la mayoría están muy altos, ¿verdad? Tenemos que Alejandro Sinibaldi, 70% sabe quién es, eso va a subir en los próximos meses, obviamente, porque ha tenido una exposición muy fuerte. Hay que decir que a los ministros y a los diputados poca gente los reconoce. O sea, si uno pregunta, y lo hemos hecho en el pasado, pregunta, deme el nombre de 3 diputados, es poquísima la gente que es capaz de mencionar 3. Y deme el nombre de 3 ministros, es poquísima la gente que es capaz de hacerlo. Pero a este sí lo reconocen. A él lo reconoce relativamente bastante gente. Debe subir, suponemos, en el momento en que se convierte en candidato, si es que llega a serlo, porque ahora está en duda a quién va a ser el candidato del Patriota, ¿verdad? Hay de tres para arriba que son aspirantes. Sandra está alto porque ya tuvo una candidatura formal a pesar de que nunca se inscribió, Víctor, fue primera dama. De alguna forma tuvo una campaña. Sí, tuvo una larga campaña. Todo el gobierno en donde participó como cogobernante, a veces parecía, tuvo un desempeño como candidata presidencial, ¿verdad? A pesar de que al final no pudo correr, pero entonces tiene un 90%. Y Valdizón tiene un 85%, debe subir también. Recordemos que Valdizón está en campaña desde hace un largo rato. Entonces yo diría que tiene suficiente reconocimiento como para aspirar. Y en cuanto a opinión, una cosa interesante es que en general se mantuvieron muy parecido a diciembre, ¿verdad? O sea, Sandra casi no se movió, de 44 a 46 puntos de gente que dice que sí le agrada. Sinibaldi 46 y 46 entre diciembre y julio, o sea, quedó igual. Y Valdizón sí baja un poco, de 64 a 50. Hablemos, dices que no hay muchos cambios, pero quiero que estábamos justamente enfocando la gráfica sobre intención de voto y veíamos ahí claramente cómo se ubica Manuel Valdizón, que va al frente de la carrera con 29.1%, le sigue quienes no están decididos, pero inmediatamente después viene Alejandro Sinibaldi con 14.4% y después Sandra con 12 puntos. Hay que observar esa gráfica porque sí se ve el crecimiento y el decrecimiento en 7 meses. Me llama la atención que Manuel Valdizón baja de 32 puntos a 29, pero Sandra Torres y Alejandro Sinibaldi en cambio suben. ¿Cómo podemos explicar esto en estos 7 meses? Sandra de alguna manera le tocaba ser candidata del segundo lugar, seguramente la vez pasada, pero al final eso no se dio. Y siempre el candidato de la vez anterior en Guatemala reúne una votación importante. Yo esperaría que siga creciendo un poco. Sinibaldi es una cuestión un poco confusa. El gobierno, yo diría que desmejora un poco. Sin embargo, la gente no tiene una imagen tan clara de estos temas. Por ejemplo, en una de las preguntas, Otto Pérez sale como que está gobernando bien y en otra de las preguntas sale como que está gobernando mal. Es muy parejo, sí. También la seguridad parece haber mejorado. O sea, hay algunas... En percepción, sí. Sí, la gente se siente un poquito más segura y las instituciones que se relacionan con la seguridad salen bien calificadas, más positivo que negativo, excepto el CICIC o la CICIC. Pero lo demás, Ministerio de Gobernación, el Ejército, sobre todo el Ejército, lo cual me asusta mucho, aparece... Pero siempre ha sido la institución mejor calificada, Víctor, sí, definitivamente. Sí. Es terrible que en estos países, no por el Ejército, que está bien, pero sí que otras instituciones no puedan ser mejor calificadas que el Ejército, ¿verdad? Víctor, hablando del tema de intención, hablabas tú de esas dos primeras preguntas, el tema de si es reconocido el nombre y la intención de voto.
Alejandro Sinibaldi todavía tiene un techo bajo de reconocimiento de nombre comparado con los demás que están arriba de 85 o 90. Y sin embargo su intención de voto ya es de 14. Si tomas en cuenta que en su momento empiece a hacer campaña ya más formal y tenga mayor reconocimiento de nombre, su tendencia obviamente es hacia arriba. También debe ser hacia arriba. O sea, estamos en una campaña de 3 candidatos. Posiblemente una campaña de 3 candidatos y hasta 4 si Portillo vuelve a tiempo, ¿verdad? ¿Quién no puede ser candidato a presidente? En Guatemala, ¿quién dice que se puede o que no se puede? Bueno. Solo los interrumpo un momento para que veamos esa gráfica que está ahora en pantalla y es sobre el tema que hablábamos hace un minuto apenas, el reconocimiento que tienen las personas. Que es donde hablábamos, está el 70% de reconocimiento de Alejandro Sinibaldi, que es el mismo prácticamente que en diciembre. O sea, tuvo muy poca alteración en esos 7 meses. Apenas 0.5. Pero lo cual debe preocuparles, en todo caso, porque con la inversión grandísima que se hizo en 7 meses como campaña de gobierno para el ministro, el reconocimiento de nombre no se alteró mayor cosa. Sí, ciertamente, lo cual muestra que a veces la publicidad no basta, ¿verdad? Que a veces la publicidad no basta, sin embargo debe crecer un poco más conforme queda claro que es de una campaña a 3 bandas, ¿verdad? Y le decía que el gobierno, en ocasiones anteriores, el gobierno a estas alturas ha sido calificado mal en prácticamente todo. Le pasó a Álvaro Colón, le pasó a Portillo, etcétera. O sea, aquí en general los guatemaltecos votan por un partido y después lo odian muy rápidamente. Y se vota por otro para sacar al que está en el poder. Para sacarlo. En este caso, a pesar de que en conjunto uno siente que el gobierno de Otto Pérez bajó un poco entre diciembre y julio, lo cierto es que en algunas áreas, como les decía, parece haber mejorado. También la situación económica como principal problema de las familias bajó. Y la seguridad, les decía que hay la sensación de que... Yo lo que observo es que es un gobierno muy parejo, o sea, que se mantiene con medidas tan positivas como negativas y se alteran apenas. Ahora, tengo una pregunta y es muchísima más curiosidad que querer generar conocimiento. Me llama la atención ese cambio y ahí sí que es importante. 10 puntos por lo menos de por medio entre el no agrado o no me agrada Sandra Torres entre diciembre y julio. Se puede concluir rápidamente que cada vez Sandra Torres cae menos mal a los votantes. Sí, pero el sí le agrada aparece Sandra con 44 y 46, o sea, igual prácticamente entre diciembre y julio. Sin embargo, el no le agrada, baja de 49 a 39. Eso es bastante, son 10 puntos. Es bastante. Sí, yo tengo la sensación de que en el pasado Sandra fue vista a menudo como intentando aprovechar el gobierno de su marido para ser ella la que seguía. O sea, como muchos dijeron, como una forma de reelección disimulada, etcétera. Ahora que eso no está planteado de esa manera, la gente comienza a calificarla un poco mejor. Pero entiendo que no necesariamente se traduce en sí me agrada. No necesariamente, está pasando a no saber, no responde. Lo que pasa es que cuando uno está decidiendo por quién votar, por ejemplo, pasa por un periodo intermedio en donde no está seguro, ¿verdad? O sea, con la gente que cambia de opinión, sobre un candidato. No se decía no, sino que se pasa de no a no sé. A no sé, a tal vez, así. Entonces hay como hay cargados. Sí, pero hay una cosa adicional ahí, Víctor. También una cosa que ha sucedido es que ella ha estado casi fuera de los medios durante estos últimos 6 o 7 meses. A alguien que tenía tan alto negativo puede el abstraerse de los medios, bajarle los negativos. Sí, puede estarle ayudando. En la medida en que hay un pleito feroz en otros lados, puede estarle ayudando un poco. Sin embargo, esa es una estrategia muy arriesgada. Claro. O sea, alguien que quiere ser presidente no puede salirse de los medios totalmente, ¿verdad? Entonces, la estrategia de dejar que los otros se maten y tratar de subir o de mejorar en ese lado es sumamente arriesgada. Ella va a tener que entrar al ruedo y participar más activamente. ¿Qué pasa con Valdizón? Los puntos que está perdiendo, que apenas son 3 o 2 puntos algo entre 7 meses, ¿es muy poco? ¿Se le traducen a los otros 2 corredores o no? No, yo diría que no. ¿Dónde se diluyen? Se trata de gente que va hacia indecisos o tal vez incluso está tan cerca del margen de error que simplemente no pasó, simplemente está igual. Hay una pregunta adicional que habíamos conversado y era, hay una pregunta que hicieron donde dice, ¿por quién no votaría?
¿Por quién no votaría? Nunca votaría, que es una pregunta muy tajante. El desagrado absoluto, sí. Sigue siendo bastante alto el por quién no votaría el de Sandra Torres. Sí, pero no es tan grave. En algunas mediciones anteriores, ¿A qué se yo la había refiere con que encontrado no en es tan 40. grave? Vamos a ver. Eso forma una especie de techo, digamos, ¿por cuál de ellos nunca votaría? Eso forma una especie de techo. Si uno puede crecer hasta el punto en donde comienzan los que nunca votarían por esa persona, ¿verdad? O sea, su techo es 70. Sí, entonces tiene un techo relativamente alto. No es el caso que tuvimos aquí por años con el general Ríos Montt, que tenía... Jorge Carpio, antes de eso. Jorge Carpio llegó un momento en que tenía el 50% de la gente que decía que nunca votaría. Y eso era su techo para poder ganar una elección. Sí, pero el general tuvo más. El general en algunos momentos tuvo 60, 65. Y sin embargo fue el tercero en las elecciones de 2003. Porque alcanzaba, lo que queda por el otro lado alcanzaba como para que sacara una votación alta. O sea, en sencillo, si un candidato, una candidata tiene 70% que votan por él o que no saben si votarían por él o ella, y un 30% que nunca votaría, ese 70% de posibilidades le da para quedar en segundo o tercer lugar. O sea, que grave es para un candidato cuando tiene 50, 60% de nunca votaría por él. Víctor, hay una pregunta que salen a hacer los encuestadores y vamos a ver si la puedo parafrasear bien o me ayudas tú en todo caso. Salen a preguntarle en el caso de que estén compitiendo dos candidatos que no le gustan, si se uniría a uno que no le gusta menos para derrotar al que le disgusta más. Lo hemos hecho a menudo y los chapines son capaces de hacer eso. O sea, y en otros países también, o sea, la gente, vamos a explicarlo en sencillo, hay un candidato 1, 2 y 3, el 1 es el que va ganando y es el que menos me gusta, entonces yo escojo entre el 2 y el 3, no el mejor, sino el que tiene más chance de ganarle al 1. Aunque no me guste. Aunque no me guste, Lo que quiero decir pero no me gusta entre comillas, ¿verdad? O sea, tiene que ser soportable. O sea, si hay un candidato en tercer lugar... Me desagrada menos que el que va primero. Me desagrada menos que el que va primero, soy capaz de votar por él con tal de quitarlo. Eso pasó en Costa Rica con Luis Guillermo Solís, que acaba de ganar la elección presidencial. Claro. O sea, era la segunda opción para muchos. No era la segunda opción. No era la segunda opción para muchos. Era desconocido para muchos. Estaba muy lejos, muy lejos cuando comienza la campaña y va creciendo en la medida en que la gente piensa que para sacar a Liberación Nacional es preferible Luis Guillermo Solís es menos desagradable, menos rechazable, con menos historial político y de deshonestidad y lo que sea, y comienza a moverse y se mueve sobre todo a última hora. O sea, puede ganar a alguien no porque la gente piense que es el mejor, sino porque la gente piensa que es el menos malo para derrotar al que está por ganar. Hay que aclarar, en el caso de Costa Rica, Liberación Nacional, el Partido de Liberación Nacional es el que ha gobernado la mayoría de las veces durante los últimos 60 años, digamos. El partido y tenía ya 2 periodos seguidos en el gobierno, entonces una gran cantidad de gente quería votar contra el Partido de Liberación Nacional. Víctor, quiero entrar a preguntas mucho más técnicas y que nos expliques cuánto de la muestra a la que se ha salido a encuestar representa al padrón actual de votantes. ¿Cuánto de ruralidad y de urbanidad hay en esa encuesta? ¿Hay una balanza que guarde proporción con los votantes inscritos? Sí. Estamos trabajando todavía con los datos electorales de la elección pasada, ¿verdad? No tenemos todavía un corte formal entregado a los partidos de lo que va a ser la votación, el dato para esta nueva campaña. Sin embargo, la experiencia es que no cambia demasiado entre una elección y otra, el tamaño del padrón. No tengo el dato de memoria, pero no hay un gran cambio entre una elección y otra. Cuando ya nos acercamos a la elección y el organismo electoral distribuye los datos finales o casi finales de electores inscritos por centro de votación, cambiamos el marco muestral, pero normalmente no hay grandes cambios. Ahora, en cuanto a rural y urbano, estamos usando proyecciones del INE, las más recientes, porque el censo aquí sí que es muy viejo. 2002. El censo es 2002, pero sí tenemos proyecciones de población hasta 2010, 2012, etcétera, hechas por el INE a nivel de departamento y municipio.
y es un país que está más o menos mitad rural, mitad urbano. En pocas palabras, esta encuesta llega tanto a pueblos como a aldeas, como a cabeceras departamentales y a capitales. A caseríos muy aislados en algunos casos, sí. Ahora, cuando se hace una muestra al azar, los lugares pequeños y muy dispersos y muy alejados son minoritarios, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente, aún la que vive en zonas rurales, vive en aldeas o cerca de aldeas. Hay unos pocos casos en donde está en lo que llamamos rural disperso, rural muy alejado, y salen siempre en las muestras unos pocos casos de esos. La mayoría de los casos salen o en centros urbanos, que es más o menos la mitad del país que está viviendo en centros urbanos, o en zonas rurales relativamente concentradas, ¿no? ¿El tamaño de la muestra, Víctor? Trabajamos con 1000 entrevistas. Eso nos da un margen de error de más o menos 3.2. ¿Y es lo usual? ¿Se han manejado siempre entre 1000 y 1200 el tamaño de la muestra? Es lo usual, sí, pero incluso se puede trabajar con 800 o aún con 400 entrevistas. Con 400 entrevistas podemos tener un margen de error de más o menos 5%, que para muchas cosas es razonable. Lo que pasa es que ya ahí no vale la pena hacer cruces. Si tenés 400 entrevistas es más difícil hacer cruces. Te da la opinión general, más no necesariamente por regiones, por ejemplo. Porque la muestra en cada región no sería suficiente. Se vuelve muy pequeña la muestra. Pero, por ejemplo, para las elecciones de Estados Unidos, la mayoría de las encuestadoras trabajan con muestras de 800 para todo Estados Unidos. Claro, pero 800 dividiéndose porque son muy diferentes, ¿verdad? Entonces se tienen que dividir en los cuadrantes, en cada cuadrante de manera distinta. Sí. No a nivel nacional. Sí, 800 nacionales en Estados Unidos. ¿De verdad? 800 en todo el país y con eso basta. Pero incluso te pasa al otro extremo. En encuestas en Ciudad de Guatemala, igualmente es una muestra de 800 o de 1000, porque no es tanto en relación al universo, sino que la representatividad que generas. Tiene que ver más bien con la heterogeneidad del territorio, digamos. Claro. O sea, si hay mucha gente aspirando y muchos partidos, por ejemplo, hay más dispersión, entonces uno tendría interés en tener muestras más finas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay 3, 4, 5 candidatos con posibilidades. Te agradecemos muchísimo, Víctor. Seguramente el fin de semana te estaremos teniendo nuevamente por acá para analizar el resto de la encuesta, que tiene muchísimas preguntas más. Te agradecemos que nos hayas acompañado. Con gusto. Muchas gracias y bienvenido a Guatemala. Gracias, a la orden. Vamos a ir a corte, estamos acá en las 8:45. Volvemos en un momento. Sí. Este segmento es presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida. Ya estamos de vuelta y si en el segmento anterior hablamos de elecciones presidenciales, en este vamos a hablar de otras elecciones que no son menos importantes, pero sí mucho más complejas. Jorge Escanasi, director de Guatemala Visible, y Freddy Cabrera, decano de la Universidad Da Vinci, nos acompañan para hablar de ese proceso que se lleva para elegir tanto magistrados de Corte de Apelaciones como de Corte Suprema de Justicia. Son 1027 currículos que han recibido de candidatos para Corte de Apelaciones y 219 para Corte Suprema de Justicia. Empecemos con Jorge. Una pregunta. Guatemala Visible sigue de cerca estos procesos y esta mañana han manifestado su preocupación, quiero decir ayer han manifestado su preocupación ante el procedimiento de calificar todos esos expedientes. Concretamente, ¿qué les preocupa, Jorge? Sí, buenas noches. Mucho gusto estar con ustedes. Pues es tan importante los procesos que estamos viviendo que todos creo que deberíamos estar preocupados porque haya un buen resultado de estas elecciones. Pero específicamente lo que nos preocupa es que las comisiones puedan hacer una evaluación profunda de los candidatos en un tiempo tan limitado que tienen para que realmente puedan ser los mejores, los que puedan llegar a los cargos, en una síntesis tal vez muy breve. Nosotros en Guatemala Visible hemos acompañado los procesos de comisiones de postulación y los que utilizan acompañan con ese mismo espíritu en las diferentes elecciones a diferentes puestos o funcionarios públicos. Siempre algo que nos preocupa mucho es el proceso
más que señalar puntualmente a una persona a otra persona, es el proceso que se lleve. Y consideramos que hay muchos elementos en estos procesos que de repente se están automatizando y que podrían, por la limitación del tiempo y la gran responsabilidad que se tiene, minimizar la profundización para que realmente sea la idoneidad, la reconocida honorabilidad, los méritos que se tengan, los que prevalezcan para que realmente se elijan a los mejores para esos importantes cargos. Freddy, cuando escuchamos todo esto y vemos el número de expedientes y la tarea que eso implica, ¿cómo puede razonablemente un grupo de personas evaluar tantos expedientes de una forma en que sea lo suficientemente profunda para conocer realmente cada expediente, pero también lo suficientemente rápido para conocer ese número de expedientes? Pues buenas noches a todos, gracias por la invitación. Hoy tuvimos precisamente comisión de Corte Suprema de Justicia. Empezamos a evaluar expedientes ya de Corte Suprema de Justicia, divididos en 3 grupos, un abogado, un decano, un magistrado. O sea, no todos ven todos los expedientes. No todos. Entonces un abogado, un decano, un magistrado y a cada uno nos tocaron, ¿qué te digo?, 10 expedientes, ¿no? Déjeme interrumpir, se arman microgrupos dentro de esa comisión. ¿Cuántos microgrupos han quedado? Quedamos, si se da cuenta, como 10 grupos. Somos 34, entonces en ese sentido calificamos 10 expedientes cada uno. Estamos viendo ahorita solo los requisitos, si cumplen los requisitos, hoja por hoja, para ver si se llega a cumplir con los requisitos, que es el primer filtro. No es de calidad. No. Entonces en ese sentido, realmente a lo que comentás, yo he estado en 4 comisiones de postulación, la última, la de fiscal general, pues fue muy holgada, teníamos 40 expedientes, lógicamente pues era una posibilidad y una oportunidad de entrevistar, de hacer prueba psicométrica, de tener mucho más tiempo. Ahora, nosotros tenemos 2 días a la semana que son martes y jueves. Los decanos estamos en las 2 comisiones. Empezamos a las 7:30, terminamos a las 12 del mediodía. A las 2 de la tarde tenemos que estar de regreso y terminamos tipo 6, 6:30 de la tarde. Entonces, y no va a ser ahora solo martes y jueves, sino que ahora tenemos que usar tiempo, la otra semana vamos a usar miércoles, viernes, sábado, porque queremos sacar la convocatoria, porque tenemos que sacar la publicación de aquellos que les faltan requisitos. Una vez que esté depurado ese gran listado. Una vez que está depurado. Entonces, realmente el trabajo es arduo y el tiempo es corto. Entonces, lógicamente es una diferencia esencial y lo que usted decía es muy importante. O sea, la Corte Suprema de Justicia son de 218 expedientes, pero en Sala son 1027. Entonces, y lo bueno de Guatemala Visible, yo quiero felicitar acá al caballero, a Jorge, es que esto se está viendo por todos, pues todos están viendo transparentemente lo que estamos haciendo. Quizás vale la pena decir cómo cualquiera desde su casa con una computadora puede accesar el sitio de Guatemala Visible y allí usted puede llegar a consultar incluso el currículo de esos 1027 participantes. Es una plataforma muy útil que sigue de cerca y en video, en vivo, este proceso. ¿Es así, Jorge, sí, verdad? Exactamente. Hacemos transmisión en vivo de todas las sesiones de comisiones de postulación. Pero también todos los eventos que hay alrededor de eso, desde que se convoca por el Congreso, los siguientes pasos que habrán porque no termina en la comisión de postulación, ¿verdad? Y también de los foros y eventos relacionados al tema que se hace en la sociedad civil y en otras instituciones, pues se le da ese seguimiento. Y en las redes sociales, Facebook, Twitter, se va dando todas las actualizaciones para los que tampoco van a estar tan pendientes. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es que los ciudadanos estén más informados y que participemos más, porque la responsabilidad que tiene la comisión de postulación es grande y es difícil. Entonces nosotros consideramos que mientras los ciudadanos más acompañemos estas comisiones de postulación, de alguna manera pues se manifiesta alguna presión, digamos, pero que quisiéramos que fuera constructiva, que sea ese trabajo profundo, pero también creemos que si los acompañamos, los comisionados que tienen el buen espíritu de elegir a los mejores candidatos también van a sentirse fortalecidos, y porque es un trabajo que tiene que hacerse con valentía. El acompañamiento tiene que ser de la sociedad civil y también de los ciudadanos en general. Tal vez algo importante que antes que hablaras es lo que decía él, los procesos son distintos y realmente hubo una sesión en la cual yo, y ahí está grabado,
sesionamos en salas de apelaciones y en esa ocasión se leyó el acta de lo que habíamos hecho en la Suprema, lo de salas de apelaciones. Y entonces yo le digo, mire, entonces aquí mejor leamos lo que dicen en la mañana y votamos en la tarde y el trabajo es más fácil. No, son cosas distintas, son perfiles distintos. Entonces yo creo que esto ha cambiado mucho y realmente pues ahora vamos en esa situación y creo que lo importante, la tarea más difícil es que es un organismo del Estado. Y el proceso, a ver, a mí sigue llamando la atención el tema de que como son tantos los expedientes, ¿qué criterios tienen que poder llevar que van a ser personas diferentes evaluando? Hay mucha subjetividad. En un momento dado entra esa subjetividad, lo que se ha estado insistiendo, el poder medir y evaluar la honorabilidad, el poder medir temas que son demasiado subjetivos. ¿Cómo se logra hacer con tanto expediente, Jorge? Sí, no deja de ser complicado. Y con este volumen de personas, temas como las entrevistas, que por ejemplo serían deseables, también se vuelven muy difíciles, imposibles. Pero de repente tal vez el volumen ha llevado a las comisiones a sentir que es tan imposible hacer muchas cosas que prácticamente se eliminan todo tipo de pruebas. Hay otras pruebas psicométricas, por ejemplo, que sí se pueden realizar. Hay universidades como la Universidad del Valle que ha manifestado su disposición de apoyar en varios eventos. Podría pasar en esto y esos son en sistemas, se hacen y en corto tiempo se podrían tener ese tipo de resultados. ¿Cuánto impactó ese tipo de resultados después a la hora de la escogencia de todos modos? Pues cuando tengo 1027 candidatos, yo tengo que ir tomando diferentes cosas para acortando las listas y luego de eso tomar el espíritu de estos elementos esenciales como la reconocida honorabilidad, que siempre lo discutimos tanto, y que sea de verdad reconocida honorabilidad. Un profesional, aunque sea muy decente, muy correcto, pero si es poco reconocido dentro del gremio, si no podemos decir, este señor realmente lo admiro, a esta señora de verdad por su trayectoria, por sus métodos, por su experiencia en la materia específica, yo puedo decir que realmente es alguien bueno, entonces ahí en su gremio pueden decir, él es reconocido. Y así es como la comisión quisiéramos que tomar ese espíritu y de alguna manera pues se va mecanizando, por estar en este proceso corrido, se va mecanizando y se pierde un poco ese espíritu y por eso es de que muchas veces quisiéramos que todo vaya siendo a viva voz y así que también se vuelve de alguna manera poco práctico, pero de alguna manera se siente que obliga a que cada uno exprese realmente sí, sí, yo lo digo, no lo decimos entre todos nada más, sino que yo lo digo y con las limitantes del caso. Por eso es de que lo que hablábamos hace un momento, que las dos comisiones son diferentes. Digamos, una tiene 5 veces más candidatos, ahí hay una diferencia importante, los cargos son diferentes, no pueden ser tan similares las disposiciones y las decisiones que se tomen en ambas comisiones. Deberían de ser bastante diferentes. Yo quiero tomar el tema de la reconocida honorabilidad porque es prácticamente el cuco de estas comisiones y no lo es únicamente ahora, sino lo ha sido tras una y tras otra vez. La Constitución Política de la República lo contempla y se han creado tablas de graduación para evaluar a estos candidatos. ¿Cómo pueden los comisionados verdaderamente llegar al punto que explica Jorge? Hablar de viva voz y decir, este abogado se admira por esta y esta y esta razón, cuando tuvo este caso se comportó de una manera que quisiéramos tener 10 abogados como él en la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué los comisionados han eludido de alguna manera este procedimiento? Y incluso existe una serie de recursos en los cuales se pelea todo esto. Lo que pasa en esto, traigamos la última comisión que hubo de fiscal general. Nosotros hemos cumplido con, y vamos a cumplir en esta, lo hemos dicho ya, por ejemplo, la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Hoy hablábamos precisamente y el presidente de la Comisión de la Corte Suprema y el presidente de la Comisión de Salas van a pedir una audiencia con el presidente de la Corte de Constitucionalidad para hablar precisamente sobre ese tema, que nosotros no podemos incumplir una sentencia. Y de hecho lo hicimos en la Comisión de Postulación de Fiscal General. Ahora, reconocida honorabilidad, ¿por quién? Sí. O sea, porque puede ser que, por ejemplo, imaginémonos el abogado que no se conoce, ¿quién lo va a reconocer? Pero hay alguien, aquí en Guatemala todos tenemos prejuicios. Y entonces
ese abogado se dice que... Y entonces ya creemos en el se dice y no hay pruebas. Ahora, yo solo te quiero comentar algo antes. Por ejemplo, cuando fue la comisión de postulación de fiscal general, y Guatemala Visible tiene ahí los audios, los videos, había gente que decía, porque la CC nos obliga ahora que nosotros tenemos que pronunciar uno a uno por cada uno de los candidatos que quedaron en la final, digamos, por ejemplo. Pero había alguien que decía, Juan Pérez, aunque no lo conozco, pero creo que es honorable. Entonces, a repetir una oración, exactamente. Entonces, entonces, ¿dónde está la situación de decir, por ejemplo, yo conozco que Juan Pérez es honorable, pero no lo conozco? No, o sea, es una cuestión bien difícil en la cual, por ejemplo, si yo tendría que establecer y conocer a todos los abogados para decir que son honorables. Y en este punto, perdón, Quique, los 1027 hay convencionados que no conocen a los 1027. Claro, hay un caso, en Estados Unidos funciona mucho y en otros países del mundo, donde están los registros de cómo han actuado esas personas como jueces, como abogados, resoluciones que han emitido. O sea, hay un registro, hay récords que se pueden acceder fácilmente y uno puede verificar y validar cuál ha sido la actuación. ¿Y cómo los miden? Este ha sido pro empresarios, este ha sido pro laboral, este ha sido pro ambiental. Y tienen un registro, un récord. Acá es imposible poder tener ese tipo de información. Sí, interesante el enfoque, porque lo que estamos haciendo es construyendo, o lo que quisiéramos hacer es construir un sistema mejor de elección cada vez. Entonces, la idea con esto y parte del aporte de videograbar todos los eventos y transmitirlos en vivos y que se vuelvan más públicos y tener esos récords es que podamos ir construyendo y que la siguiente comisión de postulación que haya sea mejor que esta y la siguiente mejor. ¿Y qué necesitamos? Al principio no había nada y poco a poco se han ido construyendo. Entonces, apena mucho cuando hay ciertos retrocesos y los diferentes eventos son diferentes. Las comisiones de postulación, muchas veces nosotros vemos, están tratando de resolver, están tratando de actuar, pero tienen unas limitaciones. Ahorita, digamos, los tiempos son muy preocupantes. Entonces, sí, lo que sí deberíamos de construir realmente es sistemas que las comisiones, no solo terminó en el agotamiento, ya terminó, sino que dejen un legado de qué hacemos para la siguiente comisión, para que la siguiente también lo agarre y que vayamos construyendo, porque si no, cada una va perdiendo porque va agotando y después de todos modos no funciona bien el sistema porque no es un proceso perfecto, la ley tiene que mejorar, muchas cosas tienen que mejorar y entonces mejor nos cansamos y vamos menos complicado, no pongamos tanto atrás y de todos modos vamos a llegar. No, esa es una posición cómoda, tenemos que ponernos en una posición de cómo mejoramos, sí. Gracias Jorge, gracias Freddy por habernos acompañado. Vamos a seguir al corte, estamos acá en las 8:45, volvemos en un momento. Este segmento fue presentado por EXA. Estamos en cada momento de tu vida.